Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este precioso culto de oración y estudio bíblico. Hoy tenemos un día precioso y una oportunidad maravillosa en el Señor de poder dirigirnos a Él en oración, en íntima comunión y hablándole y escuchándole también, claro que sí. Y también de alabarle con todo nuestro corazón. El Salmo 138 en la Biblia de las Américas que tengo aquí dice: con todo mi corazón te daré gracias. Así queremos empezar. Y en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Así queremos continuar. Me postraré hacia tu santo templo. El Señor hoy ha hecho de nosotros que seamos su templo. Somos templos del Espíritu Santo. Habita Dios en nosotros. Pero nosotros como iglesia, es decir, como asamblea, eclesia, nos dirigimos hacia la casa física que Él nos ha regalado para que tengamos un lugar neutro pero común, es decir, que no sea que estemos invadiendo nuestras casas, aun cuando podemos reunirnos tampoco es pecado, pero qué mejor que Él nos ha regalado y que los hermanos en su tiempo y todos los hermanos en todas las generaciones la cuidamos y hacemos de ella un lugar de adoración, un lugar de alabanza, porque significa que aquí nos congregamos y al estar aquí nosotros como templo del Espíritu Santo, Él está aquí con nosotros, primeramente. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre, porque nos enseñaba a orar así: santificado sea tu nombre. Hoy en día nosotros, desde que el Señor se reveló, es decir, desde que se hizo carne, se hizo hombre, y llamará a su nombre Jesús, Salvador. Jesús, y es Salvador porque es el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Ese nombre completo, Jesucristo nuestro Señor. Ese es el precioso nombre, dando gracias a Él. Y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La Biblia es la palabra de nuestro Dios. Por eso, hoy también tenemos una muy buena oportunidad de estar también en la escuela bíblica de adultos. Los domingos hacemos la escuela bíblica de los jóvenes y de los niños, y los jueves hacemos la escuela bíblica de adultos. ¡Qué bendición! Por eso en el día que invoqué me respondiste y me fortaleciste, es decir, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Esa fortaleza pasa en que es el Señor quien nos ha levantado. Él nos ha hecho más que vencedores. De esa fortaleza y de esa valentía es que habla la palabra de Dios. Y somos valientes porque cada día nos esforzamos en el Señor en querer luchar ¿contra qué? Contra el pecado, contra aquello que nos derriba y que nos separa de Dios. Nuestro mayor enemigo es el pecado. El mundo está lleno de pecado. El sistema de este mundo está lleno de pecado. Pero también nuestra vieja naturaleza está allí, en la carne todavía. Y tenemos esa lucha. Pero gracias a Dios, que ya es una lucha porque significa que nuestra nueva naturaleza, es decir, el Espíritu Santo morando en nosotros, se opone a los deseos de la carne. Que el Espíritu Santo nos llene en plenitud, que se lo permitamos. Para ello necesitamos orar mucho y por eso es que estamos aquí en esta tarde. Tenemos que estar siempre muy unidos como iglesia. Y ese es el primer cántico que queremos hacer al Señor, acompañados de esta palabra y de la comunión entre todos los hermanos que hemos venido con corazones sinceros, dispuestos y llenos de alabanza. Quiero pedirle a mi hermana Leonor que empiece este culto dando gracias al Señor y encomendándolo de principio a fin, porque Él está aquí y porque cada uno de los hermanos hemos respondido al llamado bíblico de congregarnos en todo tiempo y en todo momento.
Oramos al Señor nuestro Dios. Amén. Padre amado, celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, tan precioso que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque unos cuantos de tus hijos estamos aquí, Señor, para glorificarte y exaltar tu nombre, Señor, ante todo, Señor. Y cómo no agradecerte, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros cada día, Señor, por tus cuidados, por tu protección, aún en este mundo tan difícil, Señor, que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios verdadero, Señor. Y a ti, Señor, oh Dios mío, es que en esta tarde, Señor, hemos venido, Señor, porque necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos ser llenos de tu presencia, Señor, necesitamos ser llenos de tu palabra, Señor, y cómo no también estar en comunión, Señor, unos con otros, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor, para glorificarte, Señor, y es lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor. Queremos poner todo este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, dirigiendo todo desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido también, Señor, por los hermanos que están por venir, Señor, que tú los traigas con bien, Señor. Y también, Señor, pues nos acordamos de los que están enfermos, Señor, de los que están enfermos también espirituales, Señor, que están fríos, Señor. Que, oh Dios mío, que seas tú tocando sus corazones, Señor, para que ellos vuelvan a ti, Señor. Porque separados de ti, Señor, no podemos hacer nada en este mundo, Señor. Gracias por todo, Señor. Ponemos todo en tus benditas manos, Señor, y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Pongámonos de pie. Decía el Salmo 138, con todo mi corazón te cantaré alabanzas. 3 alabanzas vamos a cantar en ese tiempo. Digámosle a manera de alabanza, pero también como un deseo y una petición de oración. Únenos, Señor. Señor, que tu iglesia permanezca unida. Queremos darte gloria. Él es el único y merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria. Y terminamos con la victoria está en Jesús. Esa victoria, más que vencedores, hará que nosotros vayamos con esa valentía que decía el Salmo 138, a orar delante de un Dios que es santo, 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantémosle juntos al Señor en este culto de oración de nuestra amada iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Amén. Señor,
pues lo hemos cantado. ¿Quién quiere orar? Porque es una oración, es una petición. Únenos, Señor, que nuestra iglesia permanezca unida, pase lo que pase. Levanta la mano y Franklin le acerca ese micrófono para que nuestra hermana Manuela pueda escuchar esa oración. Orar por la unidad de la iglesia. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos siempre todas nuestras faltas, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a seguirte, a aferrarnos, Señor, más a ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor, y queremos, Señor, pedirte, Señor, en esta noche, Señor, que nos ayude, Señor, a seguirte, Señor, a estar siempre aferrados a ti, Padre Santo, y te damos las gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias porque contigo, Señor, lo tenemos todo, Padre Santo. Gracias porque vivimos, Señor, con tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y damos las gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque contigo, Señor, sabemos, Señor, que vamos por el camino, Señor, correcto, Señor. Gracias, gracias. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos, Señor, más a ti, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Y que cada día, Señor, no nos dé pereza, Señor, asistir a los cultos, Señor, a los domingos, los jueves, Señor, los cultos de oración, Señor, y cada uno de las actividades, Señor, que hay en la iglesia, Padre Santo. Oramos, Señor, para que nos aferremos, Señor, y te sigamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda, Señor, a los pastores, Señor, a Pastor Ricardo, a Sandra, Señor, a todos sus hijos, Señor, a que ellos también, Señor, te busquen, Señor, y te sigan, Señor, y agradecidos, Señor, estamos por ellos, Señor, y ayúdanos, Señor, a aferrarnos más a ti, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quiero dejar en tus manos, Señor, todo. Amén y amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor, el único merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria. ¿Cómo no darle gloria? Pues cantémoselo en alabanza, como decía el Salmo 138. Queremos darte gloria y alabanza. Amén.
alabamos, pero también queremos orar. Un hermano, una hermana que quiera expresarle, Señor, recibe toda la alabanza, recibe todo el honor y toda la gloria. Queremos exaltar. Levante la mano y primero la dama, ¿cierto? La hermana Belmir, muy bien. Nora, sí, vale. Ahora al principio y ahora 3. Eso es. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, amén. Sí, Señor, porque grande eres tú, Señor, Amén. porque misericordioso, Señor, eres con nosotros, porque eres bueno, Padre. Porque, Señor, estás siempre, Señor, a nuestro lado, porque no nos fallas, Señor. Porque eres lo más bello, Señor, lo más grande, Señor, que tenemos en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por la salvación, Señor, que nos has dado, por esa vida eterna, Señor, que tenemos, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Queremos, Señor, en esta tarde, Señor, exaltarte, Señor, glorificarte, Señor, porque te lo mereces, Señor, por lo que eres, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Porque grande, grande eres, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te mereces toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Señor, en esta tarde, Señor, y cada día, Señor, sea para ti, Señor. Exaltado, Señor, por siempre será, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder hacerlo, a poder glorificar, Señor, tu nombre, Señor, ese nombre grandioso, Señor, ese Dios magnífico que tenemos, maravilloso, Señor, ese Dios que no nos falla, Señor, ese Dios que no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, de acuerdo a nuestras iniquidades, Señor, sino al contrario, ese Dios lleno de amor, ese Dios cariñoso que tenemos. Te damos muchas gracias por todo. Te honramos y te glorificamos. En tu nombre hemos orado. Amén. O sea, nuestro Señor, la victoria está en Jesús. Eso dice este cántico, porque eso dice la Biblia. Romanos 8, exactamente, nos habla mucho de que somos más que vencedores, pero es toda la Biblia. La victoria está en Jesús. Vamos a cantárselo en alabanza como iglesia a nuestro Dios. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber
extenderás tu mano amiga, te dirá por donde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Nuestra hermana Belmir había levantado la mano para orar. Puede ahora también, podemos aprovecharla para orar y queremos darle las gracias porque en verdad esa victoria está en Jesús. Él nos protege, Él nos habla de que esa victoria tiene que ser en esa lucha contra el pecado y nos va a preparar también para que podamos alimentarnos con su palabra. Oramos al Señor, amén. Amén. Amado Señor, infinitas gracias, Padre Santo, porque te tenemos a ti, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por esa bondad, Señor, de ti hacia nosotros, Padre Celestial. Aún sin merecernos, Padre Santo, tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque entendemos, Señor, que verdaderamente la victoria está en ti, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, por ese amor que nos brindaste, por la salvación, Señor, por el sacrificio de la cruz, mi Dios. Yo te doy infinitas gracias, Padre Santo, porque tenemos esa esperanza, Señor. Tenemos ese consuelo, Padre Santo, que tú estás allí, Padre Santo. Y bien como dice el canto, Señor, que aunque estemos pasando pruebas, Señor, tú siempre nos das una salida, Padre Celestial. Permite que te podamos ver, Señor, aún en medio, Padre Santo, de las circunstancias que muchas veces son adversas, Padre Santo, y nosotros como humanos nos desesperamos, Padre Celestial. Por eso te pido, Padre Santo, que tú aumentes nuestra fe, Señor. Que también, Padre Santo, fortalezcas, Padre, nuestra vida espiritual, Señor. Que podamos serte fieles, Señor. Que podamos amarte verdaderamente, Padre Santo. Y que podamos darnos cuenta, Señor, de que la victoria en ti, Padre Santo, se puede tener desde esta vida, Padre Santo. Desde amarte, Señor, desde glorificarte, Señor, y de darte el primer lugar, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor, y gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche reunidos para orar a ti, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Podemos sentarnos, mis hermanos, el grupo de alabanza también. Muy bien, yo los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer desde los versículos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Yo tengo la Biblia de las Américas. Dice, verso 9, ustedes pues oren de esta manera, 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Vamos a dejarlo allí hasta el versículo 11. Damos gracias al Señor porque hemos podido ir avanzando, no solamente en lo que es la escuela bíblica de adultos los días jueves, sino que la última predicación en la mañana, no en meditación ni en estudio bíblico, pero sí en predicación pudimos ser predicados conforme a la palabra del Señor sobre lo que significa bíblicamente esta expresión que nos enseña el Señor Jesucristo en la oración, el hágase tu voluntad. Y hoy vamos a detenernos en la cuarta petición. Veíamos en ese proceso de la enseñanza y en el título de toda la serie, basada en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar. Veíamos la invocación, versículo 9. Luego empezamos a ver las 7 peticiones. 3 de ellas están, me gusta mucho la guía aquí, donde dice la Reina Valera, la que tengo, leía la Biblia de las Américas,
pero la que tengo de estudio, la Reina Valera 95, en sus notas de pie de página dice, esta oración sigue modelos de oración del Antiguo Testamento y del judaísmo. Esto es muy importante porque el Señor no da un salto en el Nuevo Testamento sobre algo muy novedoso, sino que tiene unas referencias de siempre, y especialmente con su pueblo, con el pueblo de lo que se llama el Antiguo Pacto. Y dice, y consta de una invocación inicial, que era lo que veíamos allí en el verso 9, y de 7 peticiones. Algunos eruditos de la Biblia dicen que son 6, otros que son 7. No vamos a entrar en ello. Nosotros vamos a entrar en 7 consideraciones, o vamos a estar mirando 7 peticiones. Dice que las 3 primeras de ellas se refieren a Dios, y en efecto lo veíamos así, es decir, a su nombre, santificado sea. Hicimos una meditación sobre ello. Luego, su reino, que es también nosotros formamos parte de ese reino, porque ya somos hijos de Dios, somos adoptados, ¿vale?, por nuestro Padre Celestial. Él es el, digámoslo, el rey de ese reino. Nuestro Señor nos adoptó. La otra es, hágase tu voluntad. Y hasta allí son lo que se llaman las 3 peticiones en referencia a Dios. Las otras 4 hacen referencia a los hombres con forma y sentido comunitarios. Y veíamos que aun cuando la oración habla en el contexto de entra a tu cuarto, pero el Señor no es que esté diciendo que solamente se debe de orar en lo individual. Hace referencia precisamente al contexto, a lo anterior, es decir, los fariseos utilizaban para mostrarse públicamente y en ese orgullo, ¿vale? El Señor dice que no es de esa manera, con esa hipocresía religiosa. Orar no significa que nosotros vamos a mostrarnos como los mejores y los más espirituales y a usar vanas palabrerías, que es lo que está hablando el contexto del capítulo 6. Tampoco significa que vamos a doblegar, ¿sí?, la voluntad de nuestro Dios. Y esto lo dice el Señor Jesús porque el pecado nos hace o nos engaña a creer que nosotros como que vamos a condicionar a Dios. Incluso muchos de estos televangelistas, de esta cuestión de la teología de la prosperidad los profetas o de los falsos apóstoles, casi que se muestran orando en el mismo sentido de orgullo religioso para los fariseos, más bien en el día de hoy, orgullos de sectas, porque así habría que llamarlos. No se debe entrar en la oración como tratando al Señor de tú a tú. Así nos haya adoptado y así nos llame coherederos. Siempre tenemos que más bien dar gracias, que débiles de la nada, del polvo. Me gusta mucho esa alabanza que cantamos, cuando de rodillas te miro, del polvo me levanta, Señor, ¿verdad? Orar entonces no significa vencer y doblegar la voluntad de nuestro Dios a que nos tiene que responder. Incluso a veces nos llegamos hasta enfadar porque tardan la respuesta. Y cuánto más cuando nos llega a decir que no. Eso no es orar comprendiendo a lo que en la línea anterior nos está diciendo. Hágase tu voluntad. Veíamos mucho el ejemplo ahora que se acerca la Navidad cuando María realmente responde, y es una respuesta en humillación y en consideración. ¿Cómo se considera? Hágase, tu sierva haga conforme a tu voluntad. Y en un principio, el Señor le revela a ella dentro de esa voluntad. Unos primeros años de María callaba y guardaba y meditaba esas cosas en su corazón. ¿Sí? Es decir, no fue haciendo públicamente los pastores y los ángeles. Sí veíamos como una manifestación muy
Pero en María no, porque comprendía realmente la voluntad de nuestro Dios. La oración es más bien de nosotros aferrarnos, asirnos a la buena disposición que más bien Dios manifiesta en ayudarnos. O sea, porque siempre está dispuesto. Entonces, con esa consideración tenemos que comprender que en muchas ocasiones lo que más Él nos habla es el tiempo de la espera. O sea, nos habla del tiempo del Señor. Pero también nos prepara para decirnos, no, porque realmente mi voluntad siempre es para protegerte y desearte el bien. Y también incluso en el sí, también nos controla para que el emocionalismo no nos traicione, porque como que, entonces me respondió que sí porque mira cómo yo soy de bueno para orar, cómo ayuno, cómo no sé qué, y cómo me lo merezco. Realmente no merecemos nada. La oración en la vida del verdadero creyente más bien es un acto de confianza total y de seguridad en Él. Y esto significa que sus planes, los planes de nuestro Dios, son perfectos y buenos, seguros y verdaderos, fieles. Es nuestro amigo fiel, nunca falla. ¿Vale? Y que aun cuando pasemos por las circunstancias, tengamos que reconocer también que hay una promesa de sufrimientos en nuestras vidas. Pero yo creo que el mayor sufrimiento es estar perdido y alejado por siempre sin Dios. Entonces, no. ¿Vale? La iglesia primitiva y también los profetas, vemos en lo que estamos viendo en la vida de Elías, por mirar un ejemplo de lo que actualmente se está predicando y enseñando los jueves, pasa por una total dependencia de nuestro Dios y también una serie de sufrimientos que lo que nos hacen es engrandecernos en Él, porque Él está siempre con nosotros. Entonces la oración en la vida del verdadero creyente es un acto de confianza total y de seguridad del plan y del propósito de Dios. Cuando ya llegamos aquí a danos hoy el pan nuestro de cada día, porque estamos entendiendo muy bien su voluntad y estamos orando en su voluntad. Y sea que nos diga un sí, sea que nos diga espera o nos diga un no, lo entenderemos muy bien porque el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. El comentario bíblico que yo tengo de estudio me hace una referencia en el sentido de que cuando los griegos y los romanos oraban a menudo, porque lo hacían, pero mal, ¿vale? El mundo no crea que no, rezan e invocan, pero ¿a quién invocan y a quiénes rezan? Dice que los romanos y los griegos oraban, más bien rezaban y lo hacían con frecuencia, pero llamaban a otros dioses usando todos los nombres y todos los títulos posibles. Y con frecuencia también le recordaban en sus oraciones a cualquiera de las deidades. Una muestra de ello podemos verlo cuando Pablo visita el Areópago en Atenas. Dioses para aquí, dioses para allá, hasta para... Incluso tenían un dios para el no conocido, y ahí es donde él dice, este es el que no conoce. Y siempre buscando el favor. Incluso dice el estudio con respecto a la cultura grecorromana que le exigían incluso a esas divinidades porque ya habían hecho una serie de sacrificios. ¿Vale? Y eso pasa en el contexto de todas las religiones, no solamente las religiones monoteístas. Y cuántos sacrificios y cuántas promesas y cuántas acciones yo estoy haciendo para que me favorezca y luego van en oración a reclamarla. Nosotros no debemos de entrar así al lugar santísimo a orar. Mira, Señor, que mira cómo yo vengo todos los jueves a orar y cómo te soy de fiel con los diezmos. Y mira, yo soy un buen esposo y soy fiel. Y ¿cómo que no me vas a levantar a mi hijo que tiene esta enfermedad? Eso es exigencia, Dios. Incluso cuando Pablo oraba
y no vamos a decir que era exigente, pero incluso allí el Señor, incluso dice que le rogó 3 veces sobre el aguijón en la carne. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Bástate mi gracia. Pero luego le explica, porque mi gracia, porque mi debilidad, has perfeccionado, porque Pablo, acabas de venir del tercer cielo y es por tu bien. Y Pablo lo sabía. Pero Pablo no le ruega por un orgullo, sino que tal vez le ruega por un dolor. Porque muy posiblemente también el aguijón en la carne era un dolor físico. De la cultura grecorromana, diremos lo que tal vez estamos comentando ahora. En cuanto a la cantidad de divinidades que tenían, lo podemos ver en la historia, lo podemos ver en las películas, lo podemos ver en los libros. Pero de los judíos se suponía que ellos no negociaban con Dios, con el Señor, incluso tanto respeto había que ni siquiera lo llamaban por su nombre. Pero sí había una mala tendencia, que es la que el Señor Jesús les hace ver a los fariseos, en el sentido en que están orando. Incluso cuando el Señor nos muestra esa enseñanza a través de la oración que hace el fariseo y el publicano, y cómo se jacta el fariseo, y cómo el publicano ora clamando y rogando la misericordia de Dios. Pero cuando Jesús cita modelos, que es lo que nos dice el estudio de la Reina Valera, de oraciones del judaísmo y del pueblo judío en el Antiguo Testamento, lo hace mucho en referencia a que ellos no impresionaban al Señor ni con títulos, ni condicionándolo. Vemos la mayoría de ellos en los salmos, en las oraciones, porque ellos tenían que acercarse a Dios en la confianza de que Él era su Padre, como en el Antiguo Testamento se les enseñaba en Éxodo 4:22, hay una referencia aquí, y en Isaías 63:16 vemos una de ellas. Incluso al inicio del libro de Isaías, el profeta, ante tremenda manifestación del poderío de nuestro Dios, lo que hace el profeta es más bien humillarse. El principio es la humillación, y los apóstoles, Pedro especialmente y Pablo también, en sus cartas, y Juan, Pedro y Juan en sus cartas del Nuevo Testamento, nos hacen mucha referencia a ello. Dice el estudio que los niños en el mundo antiguo veían a sus padres como proveedores y protectores. Desde ahí, un poquito la introducción a, recuerda que queremos meditar sobre por qué nos enseña el Señor Jesús a orar, y ya en esta cuarta petición a, danos hoy el pan nuestro de cada día. Sabiendo que incluso luego en Mateo 6, pareciera que fuera una contradicción, ¿no? Cuando dice, lo quiero aquí abrir, un poquito más adelante, ustedes lo tienen tal vez allí ya abierto, en Mateo 6. Estamos en la oración del Padre Nuestro, pero luego en el versículo del 25 hasta finalizar, ¿no? Cuando da una serie de enseñanzas sobre la confianza en Dios, y parte de ello, realmente lo que está hablando es que no nos angustiemos, que no nos preocupemos, que Dios va a proveer por ello. Incluso sobre los alimentos dice allí en el versículo 31, dice, no os angustiéis pues diciendo, y lo pone a manera de pregunta, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero eso no significa que no lo pidamos, y que no lo pidamos en acción de gracias. Y Jesús muy posiblemente lo hace siempre basado en el recordatorio del Antiguo Testamento. Recuerda que Él no vino a incumplir, pero hay mucha referencia a esa expresión, danos hoy el pan de cada día, a la provisión, porque fue física, de lo que fue el maná del cielo en el viaje de Israel a la tierra prometida, ¿recuerdan? ¿Y qué comeremos? Y el Señor les envió el maná del cielo. Jesús
en el Nuevo Testamento y en esta oración, nos está enseñando también sobre la suficiente confianza que debemos tener en un Dios que es proveedor. Cuánto mayor de alimento, pero no solamente el alimento, sino también de todas nuestras necesidades, como luego lo amplía en los versículos del 25 al 34. Así que no os angustéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación, basta cada día su propio mal. Pero esto no significa que no lo debamos de pedir. De hecho, el Señor Jesús nos está enseñando que lo pidamos, cuando nos está enseñando a orar en la oración modelo. Y el estudio dice que los niños en el mundo antiguo veían a sus padres como proveedores y protectores, pero los niños también en su astucia infantil no necesitaban regatear con sus padres. Cuando traigo lo de su astucia infantil es porque hoy en día el mundo le enseña a los niños, pórtate bien, entonces te voy a regalar lo mejor para los reyes, si estamos en España, o si estamos en Latinoamérica, el día del Papá Noel, ¿no? Que es más o menos la cultura. Los judíos que oraban, por lo tanto, normalmente invocaban a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos y confiaban en que Él proveería. El pan de cada día es un recordatorio de la provisión diaria de Dios del maná de Israel en el desierto. Y expresa una total dependencia de Dios para proveer para nuestras necesidades. Incluso el Señor llega a decir que con un poco de pan y un poco de agua podemos vivir. Y que no solamente de pan viviría el hombre. Un poquito, ¿vale? Sobre esto se han hecho una cantidad de disertaciones, pero la Biblia es lo que es en cuanto a la expresión de la línea y se interpreta ella. Ahora, ¿cómo podemos aplicarla también? Yo creo que en los dos sentidos podemos aplicarla, no interpretarla. La interpretación es lo que Dios es proveedor, esa es la interpretación. Y Dios está diciéndonos aquí que podemos orar por ello. El Señor nos está diciendo que podemos orar por ello, pero orando por ello con plena confianza de que Él provee para nuestro sustento, ya sea a través del alimento físico, porque sabe que lo necesitamos, pero también de todo sustento. Luego las cartas amplían mucho sobre mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, pero no va a proveer nuestros caprichos, ni nuestras jactancias, ni nuestras glotonerías tampoco. Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Vamos a reflexionar un poquito en el libro de sabiduría, el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Vamos a situarnos en los versículos del 7 al 9, ¿vale? Dice allí el libro de Proverbios, y en esta sección dice, es la sexta colección, son palabras de Agur. Y en el verso 7 dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Una de ellas, vanidad y mentira, aparta de mí. Bien. Y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado, te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Ahora, no es que Dios nos dé una miserableza de comida. Cuando nos da lo justo,
yo digo que es demasiado para nosotros. Ese es el pensamiento que nosotros, cuando nos da lo justo, Señor, me sobra. Y en verdad quedo saciado, pero no para jactarme, en el sentido de negarte. Y aun cuando aparentemente pareciera que no hubiera, la verdad que cuando uno revisa, lo digo, no sé, en los tiempos cuando hayamos caído en una pobreza extrema, también hay que hacer una serie de consideraciones, cuando hay guerra, cuando hay... Vale. Es difícil, sí, hay que mirar unos contextos reales, pero realmente, como creyentes, tenemos que confiar plenamente que mi Dios proveerá. Mi Dios proveerá. Veíamos el ejemplo ahora con la vida de Elías. Allí, realmente no tenía. Y casi que estaba diciendo al profeta, y le pide él. Lo veíamos en la última enseñanza que nos traía nuestro hermano Elkin, o en la penúltima. Y sabía que ya iban a morir y que le iba a dar, pero bueno, no voy a ser repetitivo, por una gran cantidad de lecciones en la total dependencia de nuestro Dios. Eso es lo que realmente es la aplicación. La interpretación es: Dios nos provee, porque Dios cuida y ama de sus hijos. O sea, un principio de fe, nosotros no debemos de dudar de eso. ¿Cómo lo hará? Nosotros podemos en el día de hoy decir que hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Fiel. Y que aun cuando podamos tener momentos difíciles, yo personalmente no los he tenido. Ahora, si yo me pongo a recordar, pues en ese tiempo yo no tenía al Señor. Y tal vez pasé hambre cuando me fui a estudiar a la capital. Pero no, la verdad es que nunca pasé hambre. Es decir, Dios cuida a sus hijos. Siempre me sorprendía mucho. Mi madre está aquí, es verdad. El domingo dije algunas cosas, ella no estaba. Ya luego hablo con ella en lo personal, ¿vale? Siempre iba a casa de alguien. Yo a veces le decía, mamá, no le estés dando a esos que vienen a pedir, que aquí los tiene haciendo fila y no sé qué. Ella, porque uno no sabe, yo le doy, porque el día de mañana mi hijo está por allá y a lo mejor mi hijo o mi hija necesita y alguien le dará. Dios envía no solamente su provisión, sino sus ángeles para que nosotros seamos sustentados. El mismo Señor Jesús en la batalla, cuando Él casi que ayuna, por así decirlo, luego Él envía para sustentarlo, Elías mismo. Y es un sustento doble, el espiritual y el físico. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice una traducción. La Biblia de las Américas dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. La Nueva Traducción Viviente dice, danos hoy el alimento que necesitamos. La Nueva Versión Internacional dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Tenemos un cántico aquí del Padre Nuestro que dice, y hay una referencia allí en una línea cantada. Nuestro pan cotidiano y perdona. Soy mal cantante, pero ahí está el cántico. La traducción en lenguaje actual dice, danos la comida que necesitamos hoy. Y la Biblia que tengo, la Reina Valera, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. Pero realmente es el sometimiento a Dios lo que debe de ocupar el primer lugar en una necesidad. Tengo hambre y tal vez el pan nuestro, estoy hablando del físico, como Israel en el desierto. Pero más que eso, Señor, te necesito a ti. Si te tengo a ti, tú vas a proveer el pan. No me abandonarás. Por lo tanto,
El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar en una necesidad y en todos. Luego, entonces, tenemos derecho de pedir aquellas cosas necesarias para llevar a cabo su voluntad. Sí, el pan representa todas nuestras necesidades materiales: comida, bebida, ropa, techo, refugio. Pero también podríamos no decir, la interpretación tiene que ser esa. También podríamos aplicarlo al alimento espiritual. La buena semilla está por llegar. Dios quiera que llegue. Este año está tardando un poquito, no sé si Carl habrá podido pagarlas, ¿no? Pero por fe. Pero hay otra devocional que se llama Nuestro Pan Diario, ¿no? Que se llama. Tal vez los que crearon este devocional lo hicieron pensando en una meditación sobre el Padre Nuestro, posiblemente. En Juan 6, Jesús utiliza como unas metáforas. Incluso lo tratan de antropófago. A ver, ¿qué se me hizo? Déjame, no lo tenía aquí, pero lo estaba viendo, déjame, yo lo miro. Les digo exactamente. Cuando él dice que es el pan de vida. Dame un segundito. Juan 6, 32 al 35. Tengo la... Va. Juan 6, 32 al 35. Dice así la palabra. Leámoslo desde el 30. Dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ese es el 30. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y yo creo que aquí se lo pusieron, mejor dicho, es verdad que Dios es el que tiene el control de todo, pero se lo pusieron en bandeja de plata para que el Señor les diera una muy preciosa enseñanza sobre la provisión de nuestro Dios, tanto en lo espiritual como en lo físico. Y a la vez les demuestra que Él es ese Dios proveedor, que Él es el Señor. Les dio a comer pan, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, este pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que en mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Danos hoy el pan de cada día. Cuarta petición. Pero también el Señor, en una manera de hablar, quiere que nosotros comamos de Él. No literalmente, por supuesto. ¿Qué hacemos cuando
En la Biblia nos habla de el ayuno, la menguo en el alimento, para llenarme de qué? De la palabra del Señor. Hoy compartiendo en casa de Angelita, ella siempre, sí, siempre lo cuenta en muchas ocasiones, que Isabel, la esposa de Alberto Barrios, la lleva a los pies de Cristo sobre la necesidad de escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, y alimentarse de ella. Y Angelita siempre cita esto. Angelita, cuando tienes hambre y para cuidar tu cuerpo, ¿tú qué haces? Come, ¿cierto? Pues así mismo, para alimentar tu alma y cuidar tu alma, debes comer la palabra de Dios, porque es pan de vida. Jesús nos enseñó a orar. La Biblia se interpreta. Está hablando sobre un Dios proveedor, tener y expresar a Él nuestra total dependencia, sabiendo por la fe, sabiendo por la palabra, sabiendo por su Santo Espíritu que nos ilumina, que Él provee para todas nuestras necesidades y lo amplía en el discurso, porque recuerden que la oración modelo es en el contexto de las enseñanzas del Sermón del Monte, y en los versículos del 25 al 34 del mismo capítulo, nos dice que estemos seguros en Él, pero nos dice que lo pidamos. Pero en la aplicación, yo lo aplico con total gratitud, porque Él siempre va a proveer para nuestro sustento. Pero asimismo un anhelo y un deseo ferviente de ser alimentado por la palabra de nuestro Dios. Como el maná del cielo en un sentido. ¿Por qué no? Sí. Porque lo necesito. Porque tú dijiste, Señor Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 40. Tú, y Él lo dijo, dentro de los yo soy que menciona Juan, muchos yo soy, 7 aproximadamente, y uno de los yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Señor, queremos venir a ti en esta noche con confianza, Señor, para orar, dándote muchas gracias porque tú suples todas nuestras necesidades, el que comeremos o el que vestiremos. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, que antes bien en todo, mediante oración y súplica, pero con acción de gracias, digamos a ti nuestras peticiones, que las demos a conocer, dice. Y esto significa orar. Por eso, aun cuando la enseñanza dice que no nos preocupemos, nos enseñas a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Muchas gracias, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor.
Tú eres el Rey de nuestra vida. Perdónanos la cantidad de veces que ponemos obstáculo para que tú gobiernes totalmente nuestra vida. Tú suples todo lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos a pedir siempre conforme a tu voluntad y creyendo. Aumenta nuestra fe. No estamos solos. Tu Santo Espíritu mora en nosotros. Tu palabra perfecta está completa y está para nosotros como ese pan espiritual. Oramos porque ese pan debe ser el alimento en nosotros para que no nos conformemos solamente con ser tus seguidores, porque ese pan nos habla de que nosotros necesitamos ser tus discípulos. Y por ello te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a nuestro hermano Dan Julian en su viaje mañana, porque viene a nuestra iglesia para hablarnos de este pan, pan que nos hace crecer espiritualmente, porque tu deseo, tu voluntad es que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo y tengamos la mente de Cristo en el buen sentido bíblico de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu, te lo pedimos, humillados delante de ti, haga que nuestra iglesia esté unida y entienda este propósito tuyo en la iglesia y que podamos discipularnos teniendo una alta consideración por la enseñanza a través de un instituto bíblico, porque es la manera ordenada de comer, no con glotonería, ni arrasando y acabando así estemos hambrientos, sino en la justa medida y en orden. Te pedimos mucho por esta jornada. Mañana de 6 a 8, Señor, tú lo sabes. Y el sábado de 9:30 a 1, tú lo sabes. Señor, anima a tu iglesia, que muchas veces nuestra iglesia, que somos todos, caemos en una apatía de comer. Y esto nos puede enfermar. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Bendice también el tiempo que nuestro hermano empleará en predicar y llevar tu palabra como ese pan diario que necesitamos en otro contexto de enseñanza. Cuida mucho, Señor, nuestra iglesia. Permanece la unida en ti, Señor. Que seas tú la cabeza del buen pastor, porque separados de ti no podemos vivir. Muchas gracias porque oramos confiadamente ahora, con tanta tranquilidad, a pesar de las necesidades, de los problemas, de las enfermedades, porque tú estás con nosotros, por tu misericordia, por tu buen amor, por tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.